Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Vamos a ver un tema muy importante e interesante que es la norma 035. Para fines de esto voy a compartirles una presentación para ir viendo cada uno de los temas. Sé que hay muchas preguntas respecto a la misma y más frente a esta situación que está aconteciendo del COVID. Entonces, para ir viendo qué es lo que necesitan ustedes de elementos, herramientas para fines de dar cumplimiento a la misma en tiempo, porque realmente ya estamos a meses de tener que cumplir con la norma de manera completa, que es el 23 de octubre del 2020. Y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Cualquier duda, inquietud que vayan teniendo el tema, por favor, escríbanos con toda la confianza. Aprovechen ahorita que vamos a resolver cualquier tipo de pregunta, entonces para poder resolverlos a la brevedad. Parte de lo que vamos a ver el día de hoy, en lo que estoy compartiendo aquí la presentación, es precisamente las generalidades de la norma, es decir, de qué va a tratar la norma, qué es lo que voy a compartir, en este caso es a quién le aplica, qué es lo que necesitamos cumplir de la misma, qué es lo que requerimos nosotros para fines de que la misma esté completa y cómo es que la puedo realizar para fines de cumplimiento. El aspecto de obligaciones patronales y del trabajador. ¿Qué es lo que necesito cumplir yo como patrón y como trabajador? ¿Qué es lo que me aplica y qué es lo que no me aplica? ¿Qué pasos debo de seguir para llevar el cumplimiento de la misma a fines de que si llega un inspector de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, yo pueda ser acreditado y que me emita mi dictamen de que yo ya estoy cumpliendo con la norma? ¿Cuáles son los pasos que recomiendo para que puedas dar cumplimiento a la misma? Porque es parte importante el tener la claridad de dónde vas a ir guiándote para fines de poder dar cumplimiento a la misma. ¿Qué pasos debes de seguir? ¿Quién lo debe de realizar? Y qué es lo que te aconsejo a fines de que puedas cumplir de manera oportuna con la misma. ¿Qué proceso de inspección va a llevar Secretaría de Trabajo y Previsión Social? ¿Quiénes son los que te pueden llegar a revisar, en este caso, por la norma? ¿Cuáles son las sanciones? Que es una pregunta que comúnmente me suelen hacer de ¿y cuánto me aplica la sanción? ¿Cómo es que van a aplicar las sanciones? ¿Cuáles son las formas y los medios que van a hacer de revisión? ¿Y cómo puedo incluso hasta comprobar que un inspector realmente sea el oficial para fines de inspección de la misma? Antes de entrar en materia, quiero recalcar el punto de la importancia del tema, porque no solo se trata de aplicar un cuestionario o de dar cumplimiento a las formalidades de tener una política y de nada más hacer el checklist de que ya hice las evaluaciones a los colaboradores. No, sino que realmente es un tema de más fondo. El problema es global, el caso del estrés laboral en México es un problema real, está afectando a muchos de los que estamos precisamente en el ámbito laboral. El 75% de los mexicanos padecen lo que es el estrés laboral. Principalmente el impacto se da, aunque sean mujeres y hombres, principalmente el impacto lo perciben los hombres, tienen más probabilidad de padecerlo. Esto es por el campo que tienen en cuestión laboral. Y también los que lo padecen más son los jóvenes, que están entre 18 y 30 años. Esto no quiere decir que están exentas las personas mayores a 30 años, sino que principalmente es el grupo que más abarca el factor de estrés laboral. En cuestión de entrevistas, se ha visto que el 76% de los mexicanos considera que vive con poco o nada de estrés, mientras que el 24% menciona que sí ha vivido con mucho o algo de estrés. Entonces, realmente esta consulta que hizo Mitofsky nos menciona, realmente hay una presencia importante del factor de estrés laboral y el impacto económico que tiene la misma en México en el Producto Interno Bruto es de desde 4,000 a 40 millones de dólares al año, de acuerdo al estudio que elaboró el Organismo Internacional del Trabajo. Como dato interesante también a tener en cuenta, el 75,000 infartos que se han presentado, el 25% se ha detonado debido a estrés laboral. Entonces, es un tema que más allá de ser solo simple papeleo o documentación, o como a veces se suele percibir, para fines de evitar una sanción,
es algo mucho más allá, sino que estamos hablando de las condiciones sociales y del bienestar social, en este caso de salud del trabajador y de las personas que están alrededor de la misma. Parte a recalcar también de la importancia del tema es que es un enemigo silencioso el estrés laboral. Está presente en nuestro país y afecta lo que es la productividad y también genera pérdidas millonarias, principalmente por aquellas enfermedades, como se les suele llamar, enfermedades profesionales, que se presentan por accidentes laborales o también por los factores o condiciones que se presentan en las empresas, como son la depresión, la tristeza, la ansiedad, la colitis, insomnio, dolor de cabeza, úlceras. Todos esos son implicaciones que realmente están afectando a las empresas, se ven implicadas. Creo que no se está transmitiendo, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Porque ya me pareció aquí que se multiplicó. Okay. Arreglo este punto para que quede bien. Mientras les voy explicando lo que estoy arreglando este tema. Ok, perfecto. Creo que ya ahora sí quedó bien. Si me pueden confirmar, les agradecería muchísimo para fines de que sea lo más eficiente. Ok. Bien, creo que ya se está compartiendo. Perdón, disculpen las molestias. Ok. Les comentaba la importancia del tema. Es un enemigo silencioso presente en todas las empresas. ¿Y esto por qué? Porque está presente debido a los factores de riesgo psicosociales que están en todos los ámbitos laborales. No hay ninguna empresa que se exima de no tener factores de riesgo psicosociales. Y vamos a ver, entrar en contexto por qué es importante definir qué es un factor de riesgo psicosocial y qué es el estrés laboral. Porque comúnmente me suelen confundir que esta norma, la norma 035, va a medir o va a evaluar el estrés y realmente no es lo que hace. Lo que hace es medir los factores de riesgo psicosociales, es decir, aquellas condiciones que están presentes en el ámbito laboral que pueden desencadenar precisamente en el estrés, que el estrés es un riesgo psicosocial. Para ello quiero explicarles qué es el estrés para que podamos entrar en materia y podamos tener como el conocimiento previo. Bueno, el estrés es un conjunto de respuestas, todo lo tenemos y todo lo llevamos día con día. Son las situaciones que se pueden presentar de cualquier índole, ya sea personal, familiar, laboral, social, que tenemos presentes todos. Pueden ser respuestas tanto físicas como, por ejemplo, la taticardia, la sudoración, la tensión en los músculos, cognitivas, que requieren más hacia la concentración, los olvidos, la variación de la atención, conductuales, como el hecho de querer huir de una situación, ignorar ciertos aspectos situacionales que se presentan, o emocionales, que pueden ser enojo, tristeza, la ansiedad. Este tipo de conjunto de respuestas se presentan en cada uno de nosotros frente a situaciones que requieren una adaptación por parte de nosotros. Esto quiere decir que lo podemos encontrar también en nuestro trabajo, porque las condiciones precisamente nos incitan, nos llevan a que nosotros tengamos reacciones frente a ese tipo de situaciones, por la carga laboral, por lo que estamos realizando precisamente o frente a una situación de toma de decisiones. Y aquí quiero recalcar dos aspectos. El estrés se puede dividir en dos, es decir, hay dos tipos de estrés que afectan a las personas, a los individuos, y lo quiero recalcar porque no siempre el estrés es negativo, suele verse como lado negativo nada más del estrés, pero realmente tiene una confrontación positiva. Aquí quiero recalcar dos puntos. El eustrés es aquel estrés que te va a ayudar a dar lo mejor de ti, a impulsarte, a realizar las cosas, a tomar acción, a ser proactivo. Todos lo tenemos y en algún momento lo hemos vivido tanto en el trabajo y en el ámbito familiar. Lo menciono porque es algo que también se presenta en el trabajo y no significa que el hecho de tenerlo ya me vaya a afectar a mi salud. Simplemente es el impulso que me mueve para hacer las cosas. Y el distrés es la parte negativa del estrés, es aquel que realmente ya me está afectando a mi salud.
Y es por eso que precisamente la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud están preocupados en este tema en México, porque en México lo que sucede es que hay más distrés que eustrés. El distrés es el que está afectando a las personas, está afectando a los colaboradores y están preocupados porque en las condiciones de trabajo es donde más también se puede detonar el distrés. Y es lo que queremos ver ahora con los factores de riesgo psicosociales. Para entender qué es un factor de riesgo psicosocial, tenemos que entrar en materia de conocer qué es un factor psicosocial. Y para ello, primero vamos a entender qué es la palabra factor psicosocial. Recordemos que un factor es un elemento, una circunstancia, una influencia que contribuye a producir un resultado. Entonces aquí vamos a ver ese elemento, circunstancia e influencia que se relaciona con la parte psicosocial, es decir, con aquello que tiene una implicación en la conducta humana, en su aspecto social y en sus relaciones interpersonales. Aterrizándolo en el ámbito laboral, que es lo que estamos viendo el día de hoy, son aquellas condiciones que se encuentran presentes en todas las organizaciones, que pueden ser positivas o negativas y están relacionadas de manera directa con la gestión laboral. ¿Y estas de dónde derivan? ¿Cómo es que surgen? Estas están presentes por las interacciones que se presentan tanto de las condiciones laborales como puede ser el ambiente laboral, el salario, la carga de trabajo, entre otros que vamos a ver más adelante, y las condiciones que tiene la persona, como sus capacidades y necesidades, así como las expectativas que el trabajador tiene al trabajar en ese centro de negocio. También influye la cultura y las costumbres que él tiene. Al combinar estas condiciones laborales y estas condiciones personales, se realiza una interacción y esta interacción influye tanto en su rendimiento y satisfacción en el trabajo como la salud mental, física y social. Por ello es que los factores psicosociales son importantes reconocerlos, tenerlos presentes y saber que están presentes en todas las empresas. No hay empresa que no lo tenga. Por eso quiero recalcarlo, para tener en cuenta de que todo lo tenemos y tenemos que tenerlo en cuenta. Los factores psicosociales, les mencionaba, pueden ser positivos o negativos. ¿Qué es lo que va a hacer que sea positivo y qué es lo que va a hacer que sea negativo? Positivo es en cuestión de tener el adecuado entorno organizacional favorable. Esto sería tener la parte del reconocimiento del personal, una adecuada jornada laboral, tener unas condiciones de trabajo aceptables, que sea una adecuada segregación de funciones, la carga laboral esté bien distribuida, que se tenga una adecuada comunicación en la organización. Son aspectos que pueden ayudar a que esos factores psicosociales presentes en el trabajo puedan incentivar al trabajador precisamente a no caer en la situación de un riesgo psicosocial. Pero, ¿qué ocurre cuando esas condiciones no son positivas y esos factores, en vez de ser positivos, se vuelven negativos? Ahí es donde entra la parte de factores de riesgo psicosociales. ¿Y estos qué son? Son aquellos factores psicosociales que tienen la probabilidad de afectar de manera negativa al trabajador. Y estos pueden implicar a la salud y el bienestar del trabajador mismo. Por ello es importante tenerlos en cuenta, porque si no los detecto a tiempo, si yo identifico y determino que precisamente mi trabajador está expuesto a esas condiciones, tengo que hacer algo para resolver que esas condiciones no estén siendo negativas y mediarlas de la mejor manera para convertirlas en que sean positivas. Es lo que vamos a ver precisamente con la norma, que ese es el elemento que tiene, ser un elemento, una herramienta que te sirva para poder identificar, analizar y prevenir estos factores, que es lo que pretende la norma. Si no se cuidan estos factores de riesgo psicosociales y siguen las mismas condiciones negativas porque no se han trabajado sobre las mismas, ¿qué creen que va a pasar? Se va a volver un riesgo psicosocial, y el riesgo psicosocial ya son hechos, situaciones o estados del organismo con una altísima probabilidad de dañar a la salud de los trabajadores.
Esto es porque de no prevenirse o tratarse los mismos puede afectar a la salud. ¿Y cómo es que la puede afectar? Por cuestión de insomnio, estrés, la colitis, entre otros elementos físicos que ya implican a la salud del mismo. E incluso en el ámbito social puede haber situaciones como burnout, moving, que se pueden detonar porque esas condiciones yo no las trabajé para que se pudieran mediar de ser de negativas a positivas. Esto es lo que queremos aterrizar con la norma. Y ya entrando en este punto, en este punto, podemos ver aquí algunos ejemplos para que todavía quede un poco más claro que los factores psicosociales tenemos entendido que son como jornada laboral, actividades y carga de trabajo, la relación entre compañeros, el jefe directo, la comunicación, la relación que yo tengo, por ejemplo, para la toma de decisiones en una empresa también influye. Los factores de riesgo psicosociales, ¿cuáles serían? Bueno, tomando en cuenta lo anterior, serían aquellas condiciones negativas, como las malas condiciones del ambiente laboral, las excesivas cargas de trabajo, fallas en la comunicación, la violencia laboral, entre otros. El estrés laboral, el acoso laboral, la violencia y el desgaste por trabajo ya son temas de riesgo psicosocial, solo para que podamos entrar en materia y tengamos de manera clara las definiciones de cada uno. Ahora, ¿cómo es que se relaciona entonces o cómo es que se le interpreta esta norma que tiene influencia con el estrés? Porque el estrés y los factores de riesgo psicosociales se suelen entrelazar por cuestión de que debido a las condiciones negativas que se puedan presentar en el trabajo, puede interferir a que se detonen los factores estresantes a fines de que afecta directamente a la salud mental y física del colaborador y ello genera que se vea mermada su parte de bienestar como persona. Por eso es importante el tener en cuenta esta relación porque están íntimamente relacionados el estrés y los factores de riesgo psicosociales. Y el estrés relacionado con el trabajo se detona debido a 3 puntos importantes, que es por la organización del trabajo. Si no hay una adecuada organización, si no se respeta la parte de cuánta carga laboral estás entregando al colaborador, tanto en cantidad de lo que tiene que procesar o la parte cognitiva, que es la concentración, por ende el colaborador no te va a ser productivo y va a llegar a un punto en el que de no controlar ese factor, que es la parte de organización del trabajo, se va a ver afectado su rendimiento y va a querer, en este caso, o irse o vas a notar precisamente que va a estar más irritable, que no te puede responder a lo mejor de la mejor manera o que la comunicación se ve mermada. Por ello es importante tener en cuenta y observar lo que está pasando en la parte del centro del trabajo, es decir, donde están precisamente los colaboradores realizando sus actividades. Otro aspecto es el diseño del trabajo. Ok, si ya tenemos una estructura organizacional, en este caso bien definida, también tenemos que tener el diseño de trabajo bien definido. Las políticas y procedimientos van a ser indispensables e importante que estén actualizados para poder ayudar al colaborador a que pueda resolver alguna situación que se le presente y saber cómo puede realizar sus actividades. Y la parte de relaciones laborales es la comunicación principalmente con sus colegas, en este caso de algún colaborador, o con sus jefes directos, que la comunicación también no se ve afectada, que no solo se trate de ser una línea piramidal donde el jefe dicte todo y los colaboradores obedecen, sino que también tengan puertas abiertas para poder expresar la parte de áreas de oportunidad y mejora o aquellas condiciones que ellos detecten, los que están viviendo el trabajo, que pueden mejorarse para poder no afectar la productividad. El hecho de no cumplir o no coincidir con las exigencias o las expectativas de la cultura organizativa, eso puede afectar también a las condiciones laborales, por el hecho de que no se tiene alineado una clara misión y visión hacia dónde quiere llegar la empresa. Por eso cuando queremos entrar de lleno a esta norma, ya más adelante les comentaré algunos puntos importantes a tener en cuenta para fines de dar cumplimiento a la misma.
porque no solo es, les mencionaba, el aplicar cuestionarios, tener políticas, sino también cómo me voy a involucrar como parte de, no solo de una persona, sino de manera colectiva, integrar a todos los colaboradores para que pongan participación a que podamos ver un entorno organizacional favorable. Ahora sí, vamos entrando a conocer la norma 035. Primero que nada, la norma oficial mexicana 035, si la quisieran consultar, está en el diario oficial de la Federación, la pueden descargar. Son 41 páginas, tiene 10 capítulos, aquí se los puse a grosso modo, donde viene objetivo, de qué trata, el campo de aplicación a quien aplica, las referencias que precisamente nos menciona la parte de los puntos que va a guiarnos la norma, de las obligaciones, qué es lo que debo hacer, las obligaciones que tiene tanto el patrón, el colaborador, cómo es que se van a identificar precisamente y analizar los factores de riesgo psicosociales aterrizados a lo que nos pide precisamente tanto Secretaría de Trabajo y Previsión Social, alineado al Organismo Mundial de la Salud y a la Organización Internacional de Trabajo. Y también nos menciona en esta norma quiénes son los que pueden ser unidades de verificación, es decir, quién me puede inspeccionar en este punto y qué es lo que me van a requerir cuando me vayan a inspeccionar. Entrando en materia, tenemos a manera de generalidades que la norma oficial mexicana es aquella que está alineada por parte del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les menciono este reglamento porque en la norma a veces suelen tratar de buscarme ahí dónde vienen las sanciones o dónde viene como la parte del marco legal donde obliga a la empresa a cumplir con esta norma. La norma es un documento aislado, en este caso, ahí no te va a decir las sanciones, ni como la parte de la mención, digamos así, tajante de qué artículo viene donde te obliga. Al principio sí mencionan las referencias de los artículos, pero viene en general. Si ustedes quieren identificar dónde viene esa obligación, precisamente viene el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que viene alineado a su vez a la Ley Federal del Trabajo, por cuestiones de trabajo digno. Ahí establece precisamente en el artículo, si mal no recuerdo, es el 43 y el 45 del reglamento precisamente que les menciono, donde vienen las obligaciones. Y también en el artículo 115 y 117 de ese reglamento menciona las sanciones. Aquí me voy a estar apoyando precisamente a explicarles qué sanciones aplicaría en caso de no cumplir en cada uno de los puntos de la norma, para que lo puedan tener presente, porque las sanciones sí son elevadas. ¿Quiénes son los que tienen la obligación de cumplir con esta norma? Aplica para todos. Esto es, a todo territorio nacional mexicano y a todos los centros de negocios. Así tengan un trabajador, lo tienen que cumplir. Así tengan de uno hasta la infinidad de trabajadores que tengan en su centro de trabajo, tienen que cumplir con esta norma. Precisamente por lo que veíamos en la parte de importancia, de que ya es un factor, es un hecho que ya está aplicando y está afectando a todas las empresas. Y lo que quiere Secretaría de Trabajo y Previsión Social es precisamente prevenir que llegue a más ese tipo de situación. Por eso es que aplica a todos. El tipo de obligaciones va a ser diferenciado porque estamos de acuerdo que no todos los centros de trabajo son para todos, es decir, no es lo mismo un centro de trabajo de 1 a 15 colaboradores que uno que tiene 300 trabajadores. Son diferentes las necesidades, por lo cual sí se necesita establecer los tipos de obligaciones. En este caso, más adelante lo vamos a ver, se divide en 3. Me preguntan aquí de los entes gubernamentales. También se aplica a las entidades gubernamentales, a escuelas, a todo tipo de centro de negocio, ya sea lucrativo o no, le aplica esta norma. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Es el identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales. Aquí lo pone hasta incluso por pasos. Tengo que observar, saber qué está pasando. Analizar es poder interpretar qué está ocurriendo, por qué se está detonando esa condición, cuál es la percepción que tienen los colaboradores que está precisamente detonando que las condiciones no sean las mejores.
Y viene la parte de la acción, ¿a qué prevenir? Ahora sí, si ahorita estamos previniendo, pero tú ya estás viendo el problema, ya lo que vas a hacer ahí ya no solo prevenir, sino que también tienes que poner algo que permita mediar y controlar ese factor que es el que más te está haciendo ruido en la empresa. Y esto es lo que viene a reforzar la norma. ¿Cuándo se prevé la entrada de esta norma? Se previó una entrada gradual precisamente para que no fuera tan complicada la implementación, porque realmente es la parte de estar conscientes de qué está pasando, conocer las definiciones y términos que están viendo precisamente aquí, e ir empezando a establecer un equipo de trabajo, un espacio y los tiempos, y junto con los elementos también, tanto de recurso personal y de material y de tiempo del mismo, para poder cumplir con la misma. Entran dos fases. La primera etapa fue el 23 de octubre del 2019 y la segunda, y es la última, es cumplir con la norma el 23 de octubre del 2020. Es decir, ya estamos a meses para cumplir con esta norma. ¿Qué nos brinda la norma? Nos da un método para poder identificar precisamente y analizar los factores de riesgo psicosociales. No nos va a dar un manual de cómo se debe de prevenir o cómo se debe de controlar los factores de riesgo psicosociales. ¿Esto por qué no nos lo brinda? Porque precisamente cada empresa es diferente, cada una tiene diferentes necesidades, diferentes condiciones. Por lo tanto, imagínense, el tener una norma donde vengan todos los planes de precisamente de prevención y de control, sería, yo creo, una guía enorme donde tendría que venir por tipo de sector de negocio, tipo de centro de trabajo, hasta incluso por tipo de actividades que realiza cada empresa, y no se daría abasto la norma. Precisamente aquí nos da una breve guía como de qué es lo que tenemos que considerar a la medida de prevención y de control, más no nos explica así de manera tajante todo lo que tiene que ser la empresa. ¿Quién es la que emitió la norma? Fue Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y ella también es la misma y la encargada de revisar precisamente el cumplimiento de la norma. ¿Cuál es el objetivo de que tiene esta norma y cuál es el alcance? ¿Hasta dónde es que abarca esta norma? ¿Qué función tiene? El objetivo es claro, te brinda los elementos para que tu centro de negocio puedas identificar, analizar y prevenir ¿qué? Los factores de riesgo psicosociales, así como para también promover el entorno organizacional favorable, lo que les estaba mencionando, de tener sentido de pertenencia, de una formación adecuada de gestión de colaboradores, el tener las condiciones apropiadas. Aquí preguntas que me suelen hacer respecto a la norma. ¿Se diagnostican trastornos mentales con la norma, con los cuestionarios que vienen en esta norma? No. La norma no mide lo que son el desempeño de la persona en el trabajo, no mide tampoco si la persona tiene algún trastorno mental y no mide tampoco la personalidad de la persona. Ahí lo único que va a hacer es precisamente medir las condiciones laborales, la percepción que tiene el colaborador de las condiciones laborales. Me preguntan también si contiene evaluaciones personales. No, tampoco tiene evaluaciones personales. No te va a indicar en los cuestionarios si está estresado o no, si tiene ansiedad, si tiene insomnio, no te va a arrojar nada de eso. Principalmente les menciono les va a aplicar nada más para las condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Me va a indicar si el liderazgo de la empresa está en un factor de riesgo psicosocial bajo, medio, alto o nulo. Nada más me va a mencionar eso. Y puedo de ello saber qué es lo que está pasando en la parte de liderazgo. Les pongo así como un ejemplo para que se pueda entender hasta dónde abarca la norma. Y la parte de rasgos específicos de personalidad o trayectoria profesional tampoco lo va a medir la norma. Si ustedes quieren medir precisamente algo así como de trastornos mentales o algo alusivo a la personalidad del colaborador o una evaluación de si aprueba o no para a lo mejor algún puesto de trabajo, la norma no les va a funcionar en esta parte. Para ello necesitarían más bien aplicar psicométricos, pero ese es otro tema aislado. Entonces, para que quede bien claro que solo mide
las condiciones laborales, para que no vayan a entrar en materia de querer contratar a alguien y tomar la norma como base. ¿Qué no contempla la norma? Aquí lo resalto mucho, es no tiene instrumentos para una evaluación psicológica de los trabajadores, no tiene cuestionarios para identificar trastornos mentales y no tiene como tal un método para conocer las variables psicológicas internas del individuo, como son las actitudes, los valores, la personalidad, no lo tiene la norma. Y tampoco te va a medir el estrés o ansiedad o insomnio moving de los colaboradores. Ese es un hecho aislado. ¿Cuál es el alcance de la misma? ¿Hasta dónde va a abarcar la norma? Ok, si recuerdan, los factores psicosociales son aquellas condiciones negativas que se pueden presentar por las actividades que realiza una empresa y que están presentes en todas. Pueden ser, dependiendo el tipo de gravedad, puede ser unas a mayor afectación y otras apenas lo pueden estar teniendo. Entonces, lo que quiere la norma es alcanzar precisamente el detectar esas condiciones negativas, esos elementos, condiciones, aquellos factores precisamente de riesgo psicosocial, como pueden ser la demanda, la carga de trabajo, una inadecuada falta de control sobre el trabajo. En cuestión de liderazgo del trabajo también quiere detectar qué está pasando ahí. De las jornadas de trabajo quiere también identificar cuál es la percepción del colaborador, si cree que hay una excesiva jornada, si no hay una excesiva jornada, qué es lo que está pasando ahí, y la violencia laboral. Estos son los temas que se prevén para el alcance de la norma. ¿Qué es lo que quiere lograr? Con esta medición quiere prevenir precisamente que no lleguemos a la parte de las consecuencias, es decir, no queremos caer en riesgos psicosociales, no queremos caer en que mi colaborador esté con estrés laboral, con burnout, con moving, con problemas de la organización. Si yo no cuido estos factores, no los tengo detectados y no hago algo para poder hacer que disminuyan el impacto que tienen, estas consecuencias pueden causar efectos y ya son situaciones que ya merman el bienestar del colaborador, como puede ser trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos de sueño-vigilia, que es el insomnio, trastornos de estrés grave o de adaptación. Aquí ya estamos hablando de efectos que ya requieren una atención médica inmediata, porque el colaborador ya no está ya no está disfrutando en este caso la mejor manera de su bienestar en este caso. Siguiendo, vamos a ver el campo de aplicación. Les mencionaba yo que aplica a todo el territorio nacional, es para todos los centros de trabajo, ya sean lucrativos o no, tengan de un colaborador en adelante. Entidades de gobierno también entran, escuelas, no sé si también tengan alguna otra inquietud, aquí lo pueden ir anotando. Y les comentaba de las obligaciones diferenciadas, que no todos los centros de trabajo son iguales. Aquí lo divide la norma en tres. Los que laboran en los centros de trabajo de 1 hasta 15 trabajadores, esos van a tener un campo de obligación que tienen que cumplir. Los que tienen un centro de negocio de 16 a 50 trabajadores, ese tienen otro campo de cumplimiento que seguir. Y los que laboren, en la norma menciona que es de 50 a más trabajadores. Esos son los centros de obligaciones diferenciadas que tiene la norma. Ya teniendo esta parte de las obligaciones, vamos a conocer primero qué es un centro de trabajo. Comúnmente se suele confundir aquí de, bueno, ¿qué es un centro de trabajo? Si soy un grupo corporativo, por ejemplo, de 6 empresas y en cada una de esas 6 empresas tengo 200 trabajadores, se suele confundir que todo el grupo corporativo es un centro de trabajo y no. El centro de trabajo, y aquí les puse como una imagen alusiva para que se entendiera, es el lugar o lugares, como pueden ser ese grupo corporativo que tenga sucursales, las sucursales, las oficinas, las bodegas, cada una es un centro de trabajo. Pueden ser edificios, locales, instalaciones o incluso si no está techado, son áreas donde se realicen precisamente actividades de exploración, de aprovechamiento, producción, es decir, todas las actividades
que puedan y que sean competentes a las actividades que se gestan en lo que hace la empresa. Ya sea que todas estas personas, imaginemos todas las personas que están aquí en esta imagen, trabajan para la empresa, imaginemos aquí, ¿no?, que se llama Estudios. Todos ellos es un centro de trabajo, cada uno está haciendo diferentes funciones, quizás aquí uno es el mensajero, uno es el contador, otro es el de ventas, todos ellos están en un centro de trabajo de la empresa Estudios. Esto es lo que se tendría que considerar como centro de trabajo. Si son sucursales, también son centros de trabajo. Entonces, la norma aplica por centros de trabajo. Tengo que considerar a todos. No es que nada más voy a tomar un segmento sí y otro no. Tengo que tomar a todos los centros de trabajo precisamente para saber si está ahí presente o no el nivel de los factores de riesgo psicosociales en cada uno. Pueden ser áreas edificadas o no, porque también me suelen preguntar, oye, yo trabajo en un área expuesta, yo a lo mejor soy entrenador y estoy en el área expuesta, ¿también me aplica? Sí, también sería tu centro de trabajo. Tendrías que ver precisamente que donde tú estés trabajando, tú estés gestionando, en este caso, controles o mediar que lo que tenga los elementos para evitar esos factores de riesgo psicosociales. Por eso les menciono que cada centro de trabajo, cada empresa tiene diferentes factores, condiciones laborales que tiene que mediar. En el caso ahorita que se está presentando por lo de COVID, cada centro de trabajo cambió, porque ya no estás a lo mejor trabajando en tu trabajo, en la oficina, sino que en tu casa. Entonces, el home office podría ser tu centro de trabajo. Realmente sí, tendrías que tener tu espacio adecuado para poder realizar el trabajo. Y la compañía debería de ilustrarte en este caso, de darte unos pasos básicos de cómo mediar a lo mejor un espacio adecuado para poder realizar tu trabajo. A lo mejor no que te vaya a poner todo lo que necesites, pero sí decirte principales consejos para que puedas realizar tu trabajo de la mejor manera. Ahora, recordemos que esto solo es un hecho temporal, no significa que ya vamos a estar todo el tiempo en el home office, pero es un hecho temporal. Lo que quiere la norma y cuando salió realmente es medir las condiciones de los centros laborales, digamos, oficiales. Si están ahorita en la parte de implementación de la norma 035, por ejemplo, que no hayan aplicado los cuestionarios ahorita, pero ya lo quieren hacer y todos están en teletrabajo, home office, se recomienda si se puede aplicar o no. El hecho es, puedes aplicarlo para ver la parte de las condiciones, no solo del centro de trabajo, de si están cómodos o no, por ejemplo, en su casa, sino hay más allá de lo que se puede ver de las condiciones tan solo de su ubicación, sino si realmente está cumpliendo con la parte de condiciones laborales de jornada laboral, si se le está respetando el horario, la parte del sueldo, la parte de la carga de trabajo, todo eso se ve también. Así que yo les recomiendo, no hay que detener el proceso. Si están implementándolo, no hay que detenerlo para que puedan obtener la información y poder prever precisamente los planes de acción y prevención. Vamos a entrar en materia de las obligaciones del patrón. Estas, veamos que están segmentadas las obligaciones, si recuerdan. Estas que les voy a mencionar aquí aplican para todos. Es de 1 hasta la infinidad de trabajadores que tengan por centro de negocio, así que para que los tengan presentes. Primero, todos deben de tener por escrito, implementar y mantener, también difundir a sus colaboradores, una política de prevención de riesgos psicosociales. Si no tienen políticas, es el momento de empezar a hacerlas porque la norma nos lo pide. Tenemos que tener una política que involucre estos 3 aspectos, que es tener la prevención de factores de riesgo psicosocial, es decir, cómo mi empresa va a prevenir que esos factores, esas condiciones negativas, no se detonen a que sean de un impacto muy alto, sino que estén controladas. La parte de prevención de violencia laboral, ¿qué está haciendo la empresa o mi centro de negocio para que no se detone la violencia laboral? Que no se detone, por ejemplo, el moving, que es la parte de... Si conocen el bullying, el moving es en la parte laboral, que es precisamente lo que viene a afectar un grupo de personas a un colaborador. La parte de acoso laboral también aquí entra. Ese tema
se tiene que contemplar en cómo lo va a prevenir la empresa. Va a poner medidas de comunicación, va a establecer algunos lineamientos como juntas directivas, ¿qué va a proponer la empresa? ¿Qué va a hacer para prevenir precisamente la violencia laboral? Y la parte de promoción de un entorno organizacional favorable. Esto es promover, ¿qué va a hacer la empresa para promover precisamente que los colaboradores se sientan reconocidos, se sientan en la parte de pertenencia, de tener una formación adecuada en el desarrollo de sus funciones, que tengan una adecuada segregación de las mismas, de las funciones, de la carga laboral, de si hay rotación de personal, cómo es que se va a detonar, cuáles serían las razones, todo eso se tiene que contemplar. Y en la política, normalmente en la norma nos menciona un ejemplo. Ese ejemplo nos va a servir de guía. No significa que como tal la voy a agarrar y la voy a imprimir y listo, ya cumplí. Tengo que revisarla porque hay cosas que sí puedo yo tener y cosas que me hagan falta. Si hay cosas que me hacen falta, necesito yo trabajar para poder cumplir con las mismas. Y si hay cosas que tengo extras, por ejemplo, que a lo mejor en su centro de negocio brindan nutrición o atención psicológica o hacen una actividad de asistencia social, todo eso tendrían que integrarlo en la política porque es parte de la prevención de factores de riesgo psicosociales. Todos esos elementos se deben de integrar ahí. También en la política se debe de mencionar quiénes son los responsables, quiénes van a dar seguimiento y cada cuándo se va a actualizar esta política. Realmente las políticas se actualizan cada vez que se vaya haciendo alguna implementación nueva o hay algún cambio que precisamente me conlleve a actualizar la misma. Este sería el primer punto, tener política para fines de dar ese aspecto de la norma. Y aprovechando aquí también les menciono la sanción que tiene por no cumplir con este punto. El no tener la política, la sanción mínima está de 50 UMAS. Cada uno ahorita vale 86.88 pesos, a lo que se salió en febrero de 2020. Por lo cual, el monto de sanción mínimo de este punto es de 4.344 pesos. Es la mínima. Y la máxima es de 173.760 pesos, es decir, 2.000 UMAS. Eso nada más por no cumplir por la política. Nada más. Entonces, para que podamos ir cumpliendo con la misma, esta ya deberíamos de tenerla desde el 23 de octubre del 2019, entró dentro de la primera fase de cumplimiento. Aún estás a tiempo porque las inspecciones no han iniciado, van a iniciar hasta después de la fecha del 23 de octubre del 2020. Entonces, realmente es un buen momento para que la podamos realizar. Otra de las obligaciones que aplican a todos es tener medidas para prevenir y medidas para controlar los factores de riesgo psicosociales. ¿Y estas cuáles son? Precisamente las medidas de prevención van a ir alineadas a la política, que es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo como empresa para que esos factores no vayan a desencadenar, a afectar a un riesgo psicosocial? Y tienes que tener medidas de prevención de acuerdo a cada factor de riesgo psicosocial, que más adelante vamos a ver en una lista, y tienes que pensar qué vas a hacer, por ejemplo, para mediar que el liderazgo no sea negativo, qué vas a establecer de medidas de prevención para que las condiciones laborales en cuestión de jornada laboral sean las apropiadas, qué es lo que vas a prever tú en medidas de prevención para en cuestión de que la carga laboral sea equitativa y cualitativa en cuestión de funciones de cada uno de los colaboradores. Son algunos ejemplos que tendrías que estar pensando para agregar como medidas. Lo puedes hacer en un boletín, en una hoja de Word, donde puedes establecer, ok, el liderazgo, ¿qué es lo que vamos a hacer de prevención? Y en la parte de control, ya que tengan, en este caso, las medidas de prevención, pueden tener los controles. Es, ¿cómo voy a revisar si realmente estoy cumpliendo o no con las medidas de prevención? Realmente no solo es poner el papel con letra y ya, sino tenemos que supervisar que se cumpla. Y si no se está cumpliendo, ver los controles, porque no se están cumpliendo. A lo mejor me hace falta poner una persona que esté supervisando que se cumplen con estas medidas, o el planteamiento que yo hice de prevención no funcionó.
tengo que pensar en otro, pero esas medidas de control tengo que tenerlas definidas. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo para que puedan saber ustedes cómo establecer medidas de prevención y control en un documento para que puedan ustedes hacerlo. Y promover el entorno organizacional favorable es otra obligación que tiene el patrón. ¿Y esto cómo lo va a hacer? Tiene a lo mejor muchos medios. Puede ser elaborar trípticos de información de cómo se va a integrar el colaborador, de cuáles son sus funciones, pueden ser políticas, manuales, la parte de elaborar sesiones donde se les invite, se les platique de los objetivos de la empresa, la parte de pertenencia. Hay muchas formas en las que se puede promover, pero principalmente puede que se detecte, que se tenga evidencias de que el colaborador se le está comunicando ese tipo de situaciones. No solo nada más tener una política, un manual y listo, que la dirección se lo quede, sino también externando a los colaboradores porque son los que precisamente hacen el entorno de la organización. Y si no tienen esta parte de adecuada comunicación, la distribución de carga, de trabajo, cómo ellos se pueden integrar a aportar sus comentarios, créanme que más que promover el entorno se va a ver afectado porque no se les está considerando. Y aquí la idea es precisamente, como viene la imagen, unirse, unificarse, la parte de dirección con operativos, con administrativos, para fines de que se integre, sea un clima organizacional, un clima laboral adecuado. Otra obligación que tiene el patrón es atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Ok, vamos a tener nuestras medidas de prevención y nuestras medidas de control, pero la parte de atender estas prácticas nos habla de tener un mecanismo de línea de quejas y denuncia, donde el colaborador pueda expresar qué está pasando. Si está ocurriendo él por a lo mejor un maltrato o un acoso laboral o hostigamiento laboral, o alguna situación que esté afectando precisamente o esté desencadenando violencia laboral, necesitan un medio él para poder expresar precisamente lo que está ocurriendo. Y por ello se requiere un protocolo para atender esas prácticas y te lo pide la norma. No solo basta con establecer que vas a hacer algo para atender al colaborador, sino cómo lo vas a lograr, cómo vas a hacer ese enlace. Otra obligación que tienen todos los patrones es identificar a aquellos trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos durante o con motivo del trabajo. Y aquí me refiero a el trabajo donde está presente, donde está ejerciendo, no trabajos anteriores, sino donde está trabajando actualmente. Y esta identificación, ¿cómo la van a hacer? Más adelante les voy a mostrar qué cuestionario se debe de aplicar, pero de una vez les adelanto, ahí es donde se aplica el primer cuestionario, que es la guía 1, que me va a servir precisamente para obtener la información de si un colaborador está o no expuesto a estos acontecimientos traumáticos severos. Para fines de, si ya lo detecté, ahí viene mi otra obligación. Si detecto que una persona sí fue expuesta, tengo la obligación de canalizarlos para su atención, en este caso médica. Tiene que hacerse una evaluación con un médico y el médico ya determinará si se requiere también la evaluación clínica. En la norma nos dice evaluación médica y clínica. Entonces necesitamos canalizarlos precisamente porque si ya dio positivo en este cuestionario o nos dio precisamente de que sí fue o califica como un sujeto de acontecimiento traumático severo, la parte médica es para trabajar precisamente lo de esa situación. Ahora, esta forma de canalizarlos para su atención, me suelen preguntar, ¿tengo que contratar a un psicólogo? ¿Dónde lo puedo llevar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, aquí les doy el tip. Hay dos caminos y en la norma lo especifica así. Puedes canalizarlo a su instituto de salud pública que le hayas registrado, como el IMSS, el ISSSTE, lo puedes canalizar ahí para que le den precisamente la evaluación médica y clínica. O si lo prefieres tú, tu empresa, lo puedes llevar puedes llevarlo a una clínica
que sea particular, que le hagan su evaluación médica y clínica. O si lo prefieres, pues más que vaya, tú lo mandes al colaborador, que la clínica vaya a ti, a tu empresa y pueda hacer las evaluaciones ahí. Esto ya es decisión de cada empresa. La norma te menciona que tienes esos dos caminos, ya tú decides cuál quieres tomar. Y otra obligación que tiene el patrón es, tiene que difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Pero sobre qué? Ok. Tienes que informarle la política, tienes que informarle qué medidas son las que adoptaste, tanto preventivas y de acciones de prevención, explicarle cuáles son los mecanismos que tiene de quejas y denuncias para poder tener ese entorno organizacional favorable y exponerle a manera de concientización cuáles son las posibles alteraciones a la salud por exponerse a esos factores de riesgo psicosociales. Esas son las obligaciones que tienen todos. Todos tienen que cumplir con esas de base. Estas que les voy a mencionar ahora son para empresas de más de 16 trabajadores. Si tienes 100, 500, 5,000 o 17 o 16 trabajadores, estas obligaciones adicionales a las anteriores te van a aplicar. Aquí se las pongo a grosso modo. Primero la primera obligación que tiene adicional es identificar y analizar los factores de riesgo psicosociales en el centro de trabajo. Aquí ya me está hablando de aplicar un cuestionario ya especial que es, ok, aquí ya vamos a detectar cuáles son esas condiciones negativas, estos factores de riesgo psicosociales. Ahí dependerá del tamaño de empresa. Si es de 16 a 50 trabajadores, tendrás que aplicar la guía 2. Si es de más de 50 trabajadores, te aplicaré la guía 3. ¿Y por qué aplican diferentes guías y miden lo mismo? Lo que pasa es que de más de 50 trabajadores, el cuestionario se le agregan más preguntas porque evalúa lo que es el entorno organizacional favorable. A diferencia del de 16 a 50, que esa sección no la tiene, pero lo demás sí. Entonces, por eso quiero hacer la aclaración. Más adelante lo vamos a ver todavía más claro. Otra obligación que tiene, adicional a lo que veíamos, que solo estas obligaciones son para más de 16 trabajadores, es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. En caso de que alguien de las evaluaciones que haga de factor de riesgo psicosocial en su examen, el resultado de calificación total, me dé que está expuesto a nivel muy alto al factor de riesgo psicosocial, es obligación del patrón el que se le mande a esa persona a practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Solo en ese caso. Si por algún colaborador me califica a nivel alto, el nivel alto en la norma me dice que me da la opción de yo decidir si lo mando o no a una evaluación precisamente médica o psicológica, en este caso clínica. Pero solo la que sí es obligación es cuando alguien salga de calificación muy alta, para que lo tengamos presente. Otra de las obligaciones a incluir de los que son de más de 16 colaboradores en el centro de trabajo es también difundir y proporcionar información a los trabajadores. Adicional a la que le voy a difundir, tengo que también difundirles que se aplicaron los cuestionarios, mostrarles los resultados sin mostrar los nombres de los colaboradores, sino a nivel corporativo o por nivel de segmento de área o departamento, para que ellos visualicen también y estén informados de qué es lo que está pasando. No vamos a difundir en esa parte quiénes se les hicieron los exámenes médicos. Simplemente mencionar, por ejemplo, de un grupo de 10 colaboradores del área de ventas, 2 personas fueron canalizadas y el resto vamos a trabajar en la parte de medidas de prevención. Nada más. No hay que decir nombres porque entra mucho la parte de confidencialidad en estos exámenes. Otra obligación es establecer las medidas de prevención y control alineadas precisamente a los factores de riesgo psicosociales, que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina, cuáles son los que voy a medir, y elaborar los registros de los resultados precisamente de las evaluaciones que estoy haciendo, tanto de la primera obligación, de identificar a colaboradores
en acontecimientos traumáticos severos, de los que están de factores de riesgo psicosocial, y poner el registro de los nombres de a quienes se les fue necesario aplicar exámenes médicos y clínicos, tanto de la parte de la guía 1 y de aquí de factores de riesgo psicosociales, y tener evidencias de que de la política, de que se difundió la comunicación. Si hiciste una junta, sácale foto a la junta. Si hiciste conferencia en Zoom, por ejemplo, o alguna otra plataforma, también sácale imágenes a esa parte. Tener recolección de firmas de si todos recibieron la política, pues también la recolección de firmas, evidencia de correos, todo eso. Si entregaste trípticos, boletines, hay que tener todas las evidencias porque es parte del expediente que te va a revisar Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muy bien, en la parte de ya los factores de riesgo psicosociales, ya vamos a entrar en materia a lo que es, qué es lo que necesitamos, la programación de cómo lo voy a hacer todo esto y explicar un poco qué es lo que tenemos que cuidar. Los factores que mide la norma son 7. El primero, bueno, aquí los pongo por número, pero realmente no es que sea uno más importante que otro, son los que menciona la norma. Aquí el primer factor que vamos a ver son, ¿qué mide? Condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo. Es uno de los factores que revisa la norma. ¿Y de qué consiste o qué trata? En revisar que las condiciones, la percepción del colaborador sobre las condiciones laborales, de si son deficientes o insalubres, o si exigen un esfuerzo de adaptación extra por parte del colaborador. Otra de las condiciones que se revisan como factor de riesgo psicosocial son las cargas de trabajo cuando excedan la capacidad del trabajador. Y esto puede ser en cuestión cuantitativa, que es de cuánta cantidad de trabajo le das al colaborador, y en la parte cognitiva y mental, cuánta concentración requiere el colaborador para hacer su trabajo. La emocional, alineada también con la responsabilidad, de saber si lo que le estás tú brindando de responsabilidad realmente es porque tiene las características y cumple con el perfil, y no, a lo mejor no le estés sobrecargando de algo que realmente ahorita no puede porque le hace falta preparación. Y en la parte emocional también entraría mucho la comunicación y los factores precisamente de la carga cuantitativa, la cognitiva y de la responsabilidad que le asignes. Hay personas que no les gusta a lo mejor tener la carga de responsabilidad porque no tienen trabajada la parte de seguridad o de resiliencia. Entonces necesitamos trabajar primero esa parte para después darle la responsabilidad. De lo contrario, en cuanto se la den, se va a querer ir. Entonces, aquí precisamente viene a evaluar la norma qué tanto están expuestos los colaboradores a la percepción de carga de trabajo. Otro factor es la falta de control sobre el trabajo. ¿Y esta a qué se refiere? ¿Cómo que falta de control sobre el trabajo? Aquí nos habla acerca de la posibilidad de influir el colaborador en la organización y de cómo él puede también aportar en la parte del desarrollo del mismo. Esto siempre y cuando el proceso lo permita. Y lo menciono porque hay procesos que aunque el colaborador tenga la mejor idea del mundo, hay procesos que no podemos cambiarlos porque vienen establecidos de acuerdo a normas o de acuerdo a procedimientos muy rigurosos que no se les puede hacer ningún cambio. Pero en todos aquellos que sí se les puede hacer algún cambio o que se pueda tomar en consideración la opinión del mismo, es válido. Y aquí lo que quiere medir la norma es precisamente la percepción del colaborador en las condiciones laborales respecto a si tiene control o no sobre su trabajo, de acuerdo a lo que les estoy explicando aquí. Y ya los últimos puntos que tengo de factores de riesgo psicosociales, tenemos la jornada de trabajo que no podía faltar. Lo que quiere revisar aquí en este punto es la percepción precisamente del colaborador de acuerdo a la jornada de trabajo. Aquí lo que quiere ver la norma es, bueno, que no sea, se sugiere que no sean jornadas superiores a la Ley Federal de Trabajo. Y aquí me suelen preguntar o decir, oye, pero es que yo tengo una empresa que se dedica, voy a poner a X actividad de seguridad, y con la jornada laboral no es la misma la Ley Federal de Trabajo. Por necesidades no podemos tenerla igual. Aquí lo que quiere medir la norma es la percepción del colaborador, si la jornada la considera muy extensa,
si la parte de rotación de turnos se ve ahí implicada en afectación precisamente de riesgo psicosocial, y va a afectar mucho si algo anda mal en la empresa, si tiene extensas jornadas de trabajo, si no tiene rotación, si no tiene pausa ni descanso. Créanme que aquí les va a indicar muy alto el parámetro, pero si todo está en orden, va a aparecer ahí que realmente la percepción del colaborador es positiva y no hay implicación adicional que hacer en este punto. Otro factor es el liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Aquí lo que quiere medir es detectar precisamente la percepción de si hay actitudes agresivas, impositivas, la falta de claridad en funciones, o si hay nulo reconocimiento también. Todo esto es lo que viene a implicar en la parte del liderazgo negativo. Y la interferencia en relación trabajo-familia, aquí nos menciona acerca de la importancia, ¿no? del conflicto de las actividades que se pueden presentar entre familia o personales y la responsabilidad laboral. Puede ser que a lo mejor el trabajo sí le esté dando la parte de apoyo en que se necesita a lo mejor algún permiso especial para acudir a algún evento familiar, como suele pasar en el caso de las madres de familia o padres de familia, o incluso alguna situación de algún funeral, por ejemplo. Pongo ejemplos así para que pueda quedar más claro, que a lo mejor la empresa no les da ese permiso especial y ellos se sientan como con ese: mi empresa no me ayuda en la parte de mi familia, o no me respeta mi horario y tengo conflictos con mi familia. Aquí lo estamos aterrizando en trabajo-familia. Hay otro factor que se mide, pero esto no lo tiene la norma, pues los comparto, que mide familia-trabajo, y esto es al revés, que la familia a lo mejor no apoya al trabajador en su trabajo, de no me gusta ese horario, no me gusta lo que haces en tu trabajo, no me gusta que trabajes, cosas así que puedan interferir en precisamente en la productividad y en lo que realiza el colaborador. Aquí es específicamente en el trabajo, que las condiciones que tenga el colaborador, la percepción que tiene el colaborador respecto a si su relación entre trabajo y familia se ve afectada, sí o no. Y por último, la violencia laboral. Aquí estamos hablando de lo que es acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Si se fijan, y hay algo muy importante que quiero recalcar aquí, no menciona acoso sexual, porque ese ya se tiene que tocar en otro punto, en otro tema, en otra norma. En esta norma no se va a mencionar lo que es acoso sexual. Aquí hablamos de acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos, que se pueden presentar tanto en colaboradores que sean compañeros, líneas directas por ejemplo, de jefe con colaborador, o que el colaborador le dé también al jefe a lo mejor. Entonces, esto es lo que viene a medir, estos son los factores que quiere revisar la norma, y es lo que nos va a servir de guía para poder mediar esas situaciones. Así como tenemos obligaciones patronales, también hay obligaciones para los trabajadores, y son 7 las que tiene el trabajador, y hay que comunicárselos también. La primera obligación es que ellos, como están en la gestión día a día en el trabajo, su obligación es observar las medidas de prevención y control que establezca la empresa. ¿Esto para qué? Para poderlas cumplir y gestionar y aplicar, no solo leerlas y ya quedó letra muerta, sino también a que enseñarles y explicarles cómo cumplir las mismas. Otra obligación es abstenerse a realizar prácticas contrarias, aunque se suele entender como sentido común que no debería de realizar esas prácticas de violencia laboral o de hostigamiento o de acoso psicológico o de falla de comunicación. Aquí lo menciona de todos modos la norma, y que es una obligación como tal del colaborador realizar el abstenerse de esas prácticas contrarias. Otra obligación es participar en la identificación de los factores de riesgo psicosociales. ¿Qué significa esto de participar? ¿Cómo lo va a hacer? Principalmente, él es nuestro actor estrella en esta parte, porque ¿quién creen que va a contestar los cuestionarios? El propio colaborador. Todos los que están trabajando en la empresa, incluyendo la parte directiva, si está trabajando en la empresa, todos en general, todos son los que tienen que hacer el cuestionario, tienen que responderlo. Por ello es una obligación que participen en la identificación de factores de riesgo psicosociales, porque de ellos son los que vamos a obtener precisamente la información que nos va a servir de base
para poder establecer nuestras medidas tanto de control y reforzar las de prevención. Otra obligación es informar sobre prácticas opuestas, es decir, tenemos que informar qué es lo que hemos hecho nosotros como empresa frente a alguna situación que se haya presentado y también esclarecer al colaborador qué denuncias se han aplicado. Aquí el trabajador lo que tiene que hacer es estarse comunicando continuamente qué es lo que está ocurriendo. Si él está percibiendo que hay algo que ocurrió, que esté atentando contra el entorno organizacional favorable, lo tiene que hablar o escribir o reportar, pero lo tiene que hacer, es una obligación que tiene. Informar por escrito al trabajador precisamente a través de los medios que él designe el haber presenciado o sufrido algún acontecimiento traumático severo, como puede ser robo o algún accidente, alguna situación que realmente sea muy alarmante, tiene que informarla. Y para esto lo de la evidencia, tenemos que tener todo por escrito y evidencia, no solo llegar a avisar y ya quedó todo listo, sino tenemos que tener siempre evidencias. Otra obligación es que tiene que participar en los eventos que proporcione el patrón. ¿Qué eventos? Aquí tienen, por ejemplo, les mencionaba que ustedes como patrones tienen que comunicar precisamente las posibles alteraciones que puedan tener el colaborador al exponerse a factores de riesgo psicosociales. Ese sería un evento, cuando le das la capacitación, cuando le entregas o le informas la política, cuando le estás explicando cómo usar las medidas, los mecanismos de quejas y denuncias, cuando le explicas al colaborador qué sí y qué no hacer respecto a las medidas de prevención y control y en qué momento para fines de mediar y controlar esos factores de riesgo psicosociales. Esos son los eventos en los que debe de participar y tiene obligación de hacerlo. Y por último, tiene la obligación de someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. ¿Y esto por qué? Porque precisamente si nosotros como patrones ya detectamos que el trabajador fue expuesto, imaginemos, a un factor de riesgo psicosocial y aparte me salió positivo en la parte de identificación porque fue calificado que sufrió un acontecimiento traumático severo, con mayor razón necesita ir a someterse a un examen médico y evaluación psicológica porque lo requiere. Entonces, aquí no hay de que el trabajador no quiera, sino que realmente si ya tenemos pruebas de que lo necesita, hay que llevarlo, dirigirlo a precisamente su evaluación médica y psicológica. Y esos son obligaciones. Vamos a entrar en materia del proceso y la planificación de la norma. Ya vimos la importancia de qué trata la norma, hacia dónde se enfoca, qué obligaciones cumple el patrón, qué obligaciones debe de cumplir el colaborador, qué factores son los que van a medirse, y ahora vamos a ver la parte de cómo voy a planificar toda la implementación de lo que estamos viendo. Para entrar en materia de la implementación, hay que ser conscientes primero de si tenemos un adecuado control interno. Si no tenemos esta parte del control interno, créanme que de antemano les voy a decir, les va a calificar con factores altos posiblemente sus cuestionarios, porque precisamente el no tener un adecuado control interno en las empresas nos incentiva o viene a afectar directamente a las condiciones laborales, porque no hay una adecuada administración, no se tiene un claro objetivo o misión, o no se tiene un enclarecimiento de funciones, y eso puede generar caos en una empresa. Por eso, antes de implementar la norma hay que tener en cuenta lo siguiente: tener misión, visión y objetivos corporativos claros. Si no los tenemos, ya es momento de trabajarlos, porque es parte de las medidas que van a tener entonces de prevención y de control y de acciones que tienen que hacer. Tener políticas y procedimientos definidos y actualizados. Si tú tienes políticas y procedimientos, pero de hace 3 años atrás o 1 año atrás, te recomiendo darles una revisión para verificar si realmente siguen siendo aplicables o no. En caso de que uno sí y el que no esté actualizado no te vaya a funcionar realmente, o porque ya esa función no está o ya no sirve, hay que quitarlo o hay que actualizarlo a las necesidades que están hoy en día.
Tener un organigrama actualizado para enclarecer precisamente la parte de dirección de la estructura organizacional, de hacia dónde están las líneas de mando. Eso va a definir mucho y enclarecer la comunicación en la empresa, en la parte de liderazgo y comunicación. No es lo mismo tener un organigrama desactualizado que si entra una persona nueva o las personas ahorita quieren como saber a dónde dirigirse o con quién y consulten el organigrama desactualizado, se van a confundir. Necesitan tener un panorama claro de, bueno, a quién yo le trabajo, a quién yo le reporto, quiénes son los que me puedo apoyar para fines de tener esa parte clara. El mecanismo de comunicación para quejas y denuncias, si no lo tienen, ya hay que empezar a trabajar en él. Tienen que empezar a ver la estructura de si va a ser necesario un comité o designar a un externo para fines de atender este punto, porque principalmente no es poner a una persona o una línea 01800 o una página web o un buzón de quejas, sino también saber qué equipo le va a dar seguimiento a atención a esas quejas y denuncias, cuándo lo van a hacer y quiénes son los que van a integrar ese comité, porque a lo mejor la persona que es la que está haciendo la situación, que la que es, digamos, denunciada o la que tiene la queja, puede ser que esté dentro del comité y afectar ahí la relación de toma de decisiones. Por eso se necesita tener un adecuado protocolo en este aspecto. El reglamento interno de trabajo, si no se tiene, hay que establecerlo también, y si lo tenemos, hay que alinear la política que vayan a hacer de la norma, integrarla en el reglamento interno de trabajo para que no sea letra muerta, sino que realmente ya esté integrado como parte de lo que tiene la empresa como reglamento interno. Código de ética también hay que reforzarlo, tenerlo en caso de que no lo tengan implementado y alinearlo al reglamento interno de trabajo junto con la política de la norma 035. Y por último, los análisis y descriptivos de puestos que tengan que ser vigentes y actualizados. Si yo no tengo un análisis y descriptivo de puestos, o como se le suele llamar, el perfil de puestos, créame que va a ser muy difícil que a lo mejor salgan con condiciones positivas o condiciones de factores psicosociales positivos, porque este es uno de los puntos como talón de Aquiles donde muchos colaboradores se sienten presionados porque no saben qué función están desempeñando, con qué lo deben de desempeñar y cuál es el perfil que tienen que seguir. Entonces, es parte indispensable tener esta parte. Muy bien, ya vimos lo que tenemos que tener como a cuenta. Esto es una recomendación para que lo puedan tener en cuenta. Y ahora sí, los pasos de cumplimiento. Aquí se los pongo en 5 pasos. El proceso en general. Primero, vamos a identificar y analizar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar precisamente el cuestionario guía 1, que me va a permitir identificar a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. Después de ello, voy a aplicar la guía 2 o guía 3 de acuerdo a la empresa, al nivel de colaboradores que tenga, la cantidad. Si soy un centro de negocio que tengo de 16 a 50, la guía 2 es la que te aplica. Si tienes más de 50 trabajadores, la guía 3 es la que te aplica. Y también les tienes que proporcionar una recopilación de datos generales, que es la guía 4, eso viene también en la norma, que es la recolección de datos generales del colaborador, de cuánto tiempo ha estado en la empresa, cuántos años tiene, el nivel de estudios, es una recopilación de datos generales. Ya que tenga esta parte de que haya aplicado los cuestionarios, obviamente aquí les voy a dar la concientización precisamente a los colaboradores de qué vamos a hacer, por qué está haciendo lo de la norma, por qué necesitamos de su participación, y no solo llegar a aplicarle los cuestionarios, sino hay que explicarles realmente el por qué se está haciendo esto para que no les agarre de sorpresa. Punto 2, establecer medidas y acciones. Ya con los análisis podemos hacer la prevención, la política de prevención, de saber qué es lo que vamos a hacer nosotros como empresa. Y a raíz de los resultados que vayan a surgir de los factores de riesgo psicosociales, desarrollo los controles, porque ya voy a saber qué es lo que está pasando. Si yo quiero hacer los controles antes de hacer los cuestionarios, no voy a saber ni por dónde empezar. Por ello necesito tener los resultados y después ya puedo saber, ok, salimos mal en liderazgo, vamos haciendo algo ahí. Salimos muy bien en jornada de trabajo, ok, ahí vamos a seguir igual,
pero en lo demás que salió mal o que podemos corregir, ahí es donde yo puedo empezar a trabajar en ese punto. Recuerden que las guías que les menciono aquí vienen en la norma oficial mexicana. En la parte de canalizar a trabajadores detectados como expuestos, si yo ya detecté aquí en los cuestionarios que alguien, por ejemplo, en la guía 1 me pareció positivo, que sí realmente estuvo expuesto a acontecimientos traumáticos severos, tengo que canalizarlo a la evaluación médica. Al igual que los que salieron con factores de riesgo psicosociales con calificados muy altos. Ya que los canalicemos y tengamos todo lo anterior, vamos a difundir a los colaboradores, ya que tengamos todo hecho. La política, las medidas, tanto de prevención, las acciones de control, los resultados sin decir nombre, respetado en confidencialidad, solo números, los planes de acción que se van a realizar de acuerdo a los resultados obtenidos, y se le va a concientizar al trabajador de las posibles alteraciones a la salud por exponerse a factores de riesgo psicosociales, pudiendo ser en boletines, conferencias, charlas, en el medio que ustedes prefieran, pero sí hay que informarles. Aquí, bueno, resalto lo de la confidencialidad, no vayan a decir nombres de los colaboradores. Y por último, ya que dice todas las partes, elaboramos los reportes. Ponemos todas las evidencias de lo anterior, de la aplicación de cuestionario, las medidas, todo lo que hemos hecho, a fines de tener precisamente el expediente cuando me vayan a hacer la auditoría. Si hasta aquí tengan dudas, por favor escriban para poderlas atender puntualmente. Ya casi finalizamos la sesión, para fines de poder cubrir todo el punto de inquietudes que tengan. Ok. Se puede ocultar aquí. Ok, en la elaboración de plan de trabajo, tenemos que tener en cuenta, aquí esta elaboración de plan de trabajo no nos lo brinda la norma, yo se los comparto a ustedes como manera de ejemplo, para que tengan una base de cómo hacer a lo mejor un plan de trabajo. Hay que tener en cuenta primero quién va a ser el equipo que va a liderar esta parte. El perfil que debe de tener la persona que vaya a liderar este punto puede ser personal de recursos humanos, personal administrativo. Si no eres personal administrativo ni de RH, pero estás estudiando del tema de la norma, lo puedes también realizar, pero sí necesitas ser consciente que no solo lo vas a hacer tú mismo, necesitas apoyarte de un equipo, porque este punto de la elaboración de la norma sí es multidisciplinario y sí requiere de un apoyo colectivo en este caso. Los recursos con los que cuenta la compañía tiene que ser consciente de tener tiempo, personal y material. Tiempo porque no se aplica a lo mejor una semana o 2 semanas, sino que sí requiere sus espacios. El personal, de quién va a aplicar los cuestionarios, quién va a instruir a los colaboradores en la parte de concientización, quién va a elaborar los planes de prevención y medidas de control, y los materiales, si se va a requerir impresiones, presentaciones, espacios para publicar esto, hay que tenerlo en cuenta. Perdón, y agendar cada proceso, hay que tener un cronograma. Aquí yo se los comparto en fases. La identificación y análisis situacional. Hay que ver si realmente la empresa cuenta con políticas, misión, visión, organigrama actualizado, cuáles son los colaboradores que tengo hoy en día, para empezar a identificar a quienes, si voy a aplicar los cuestionarios en bloques o si lo voy a hacer a todos al mismo tiempo, es lo que tengo que ver. La evaluación y análisis de factores de riesgo psicosociales. Aquí voy a dar la introducción a los colaboradores, aplico los cuestionarios, recolecto los cuestionarios, los analizo, elaboro la presentación del informe para fines de tener cuál fue la metodología, los resultados, a quiénes apliqué los cuestionarios. Después viene la política y medidas de prevención. Hago la política, las medidas de prevención, las medidas de control, las estrategias que voy a realizar. Si voy a hacer cursos o capacitaciones porque los necesita la empresa, lo voy a hacer también. Y por último, la difusión de información y los registros. Aquí ya difundo la comunicación, difundo la información a manera de comunicación a todos los colaboradores, por un boletín, o a lo mejor hago una presentación donde muestro los resultados y lo pongo para que ellos lo puedan consultar. Y también hago todo un expediente, ya sea digital o en físico,
para fines de comprobar cuando llegue un inspector. Y la gráfica de Gantt, aquí se las muestro, es un ejemplo nada más a manera de sugerencia. Lo pueden poner por semanas. Aquí, por ejemplo, les pongo algunos meses, enero, febrero, marzo, abril, y el número de cada semana es lo que voy colocando aquí en títulos, y cada una de las acciones que estábamos viendo, y ya lo pulverizo, ya le voy poniendo aquí qué es lo que voy a hacer cada semana. Incluso aquí pudieran agregarle una columna, se puede hacer en un Excel, donde venga qué persona va a hacer cada función o qué grupo de personas lo van a hacer. Ya aterrizando lo que es la política y los cuestionarios. La política viene contenida en la norma 035, es una guía nada más, no significa que sea la oficial, que tengamos que tenerlas todos igualito. Les recalco de nuevo, cada empresa es diferente, cada una tiene diferentes necesidades o diferentes medios para resolver precisamente la parte de prevención de riesgos psicosociales, y aquí solo les muestra un ejemplo. Hay que leer la política, porque hay puntos, me ha tocado que como tal la imprimen y la dejan así como cumplimiento, pero la política menciona que debes, por ejemplo, aquí, que indicar quiénes son los responsables, y a veces no me los indican. Hay que tener el tiempo para poner quiénes son los responsables, qué elementos, qué medios tiene la empresa para cumplir esta política, qué funciones va a tener esta política, poner a lo mejor definiciones de algunas palabras o conceptos, quiénes son los que van a darle seguimiento al cumplimiento de esta política, cuándo se va a actualizar, cada cuándo se va a supervisar. Son puntos que tiene que considerar al momento de hacer una política. Y vamos a entrar en materia a explicarles un poco de cómo son los formatos de acuerdo a la norma. Recordemos que la guía 1 es para identificar a los trabajadores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos. ¿A quién aplica esta guía? A todos, sin excepción, aplica a todos. El hecho de no aplicar ese cuestionario, la guía 1, por persona, te pueden aplicar una sanción, y esto viene en el artículo 115 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si yo no aplico el cuestionario guía 1 por colaborador, me van a poder hacer imponer una sanción de 50 a 100 UMAS, que ya convertido en dinero sería de 4,344 pesos, la más pequeña, hasta 8,688 pesos por persona, por el hecho de no aplicar la guía. Entonces hay que tener cuidado en esta parte y aplicar la guía. Es una hoja donde me hace preguntas, son como 10 aproximadamente, de percepción precisamente de esos acontecimientos traumáticos severos. Se aplica a todos los centros de trabajo sin excepción, a todas las empresas que competen. En este caso, si tienes un colaborador, así tengas 3,000, tienes que aplicar esta guía. La segunda guía es para identificar a los trabajadores que están expuestos a factores de riesgo psicosociales. Esta guía, este cuestionario, ¿a quién le aplica? Le aplica también a todos los trabajadores, y es para centros de trabajo de 16 hasta 50 trabajadores. Es decir, si yo tengo 23 colaboradores, tendría que aplicar esta guía 1 y la guía 2 en conjunto. Tengo que aplicarlas. Si ya tengo un centro de trabajo de más de 50 trabajadores y quiero detectar los factores de riesgo psicosociales, la guía 3 es la que te aplica. Entonces, teniéndolo en cuenta, la guía 1 es la que aplico y la guía 3 en el caso de centros de trabajo de más de 50 colaboradores. Y por último, la guía 5 es los datos generales del colaborador. Ahí aplica para todos los trabajadores, al igual que la guía 1, y es para todos los centros de trabajo. Esto es para que quede más claro. Aquí todavía lo pulvericé para que si quieren sacarle alguna pantalla o algo que quede más claro. Si tengo un centro de trabajo de 1 a 15 colaboradores, ¿qué tengo que aplicar? El cuestionario guía 1 y la guía 5, que es el de datos generales. Si yo tengo un centro de trabajo de 16 a 50, vas a aplicar guía 1, que es el cuestionario, la guía 5, que es el de datos generales,
y la guía 2, que es el de factor de riesgos psicosociales. Si tengo un centro de trabajo de más de 50 trabajadores, tienes que poner la guía 1 de cuestionario, la guía 5, que es el de datos generales, y la guía 3, que es el de factores de riesgos psicosociales. Aquí como tip, me suelen preguntar también, oye, mi empresa somos más de 100 trabajadores, pero en los centros de trabajo son como de 10, 30 gentes. ¿Puedo yo, empresa, aplicar la guía 3, a pesar de que son centros de trabajo pequeños, o sea, menos de la cantidad de 50? Sí se puede, ya lo verificamos precisamente con Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Teníamos una situación así precisamente de una empresa que son, sí es una gran cantidad de colaboradores, y precisamente lo que hicimos fue, bueno, a mí me interesa como empresa pues aplicar la guía 3. Somos en total una empresa grande de 1,000 colaboradores, pero estamos como en sucursales con pequeños colaboradores, con menos cantidad. ¿Se puede aplicar la guía 3? Sí se puede hacer, no hay ningún problema. Siempre y cuando se respete que si ya aplicaste esta guía, pues se aplique para todos. No me vayas a combinar, mira, para esta sucursal sí me interesa guía 3 y para las otras sucursales guía 2. No, tiene que ser, digamos, parejo y constante la aplicación de los cuestionarios y la metodología para que se pueda tener en cuenta. Me dicen que si puedo poner la lámina anterior. Ok, creo que es esta la que necesitan, para que le saquen ahí foto, puedan tomar notas y les pueda servir de referencia. Muy bien, vamos a proseguir. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vayan a hacer los cuestionarios? Que estos son confidenciales y solo van a ser utilizados para fines de analizar el entorno organizacional y no la persona, recuerden. Ahora, ¿por qué confidenciales? ¿Por qué no anónimo? Que es una pregunta que me hacían frecuentemente de ¿por qué tengo que poner, identificar al colaborador? ¿Qué no se supone que son anónimos? Necesitamos, precisamente de la detección que hagamos, saber qué personas son las que necesitamos ayudar y apoyar en cuestión de si salen con niveles muy altos o si me sale positivo en acontecimientos traumáticos severos. Si yo los hiciera anónimos, me resultaría complicadísimo saber quiénes son esas personas para poderles ayudar. Por eso necesitamos poner y pedirles precisamente en la ficha de datos generales el nombre, para poder tener la relación de qué persona es la que voy a ayudar. Los datos que vayan a manejar este punto necesita tener esa parte de ética, de no divulgar la información que va a manejar, de no compartir los cuestionarios, ni de compartir los resultados, simplemente para fines de análisis y de atender a la persona que se necesite, más no de afectar más allá a la persona, de divulgar que salió mal o que su percepción fue negativa. No, sino más bien es para ayudar al centro de negocio, en este caso en la estructura organizacional, a mejorar sus condiciones. Y si hay posibilidad de ayudar a una persona porque calificó como muy alto, pues qué mejor, para que se pueda tener bienestar social y personal. Preguntas que suelen hacerse cuando aplican los cuestionarios. Estas preguntas se suelen hacer los colaboradores cuando van a aplicar los cuestionarios, y es entendible porque es muy raro esta práctica, no se hace en las empresas, y cuando la queremos hacer entra el miedo a los trabajadores porque suele pensarse que los vamos a evaluar de manera personal y realmente no es así. Preguntas que me hacen es, ¿a quién le aplican los cuestionarios? Se les va a aplicar a todos en general. Si es anónimo o es confidencial, el cuestionario es confidencial. Son preguntas abiertas o de opciones, son preguntas de opciones. En ningún momento te va a pedir que coloques algo a manuscrito o que tengas que teclear algo, a lo mejor si es digital, no te va a pedir que escribas ahí algún párrafo o algo. ¿Se diagnostican trastornos mentales? No, el cuestionario no va a medir eso. ¿Contiene evaluaciones personales, como rasgos específicos de personalidad o trayectoria? No, tampoco. ¿Se nos van a informar los resultados? Sí, se les informa los resultados a los colaboradores. E incluso si un colaborador te pide los resultados de su cuestionario, tienes la obligación patronal
de entregarle los resultados de su cuestionario. Esto es solo si te lo piden. Si tú quieres proporcionarle a todos, a cada uno, sus resultados de manera individual, también lo puedes hacer, mas no estás obligado a hacerlo. Esto nada más lo recalco, que me han dicho, oye, tengo la obligación de entregar los resultados a cada uno. Si te lo piden, sí, si no, no hay problema. Yo a medida de retroalimentación y como consejo, les recomiendo si les den ese feedback a la persona, de mira, estos fueron tus resultados y de acuerdo a lo que obtuvimos, vamos a trabajar en las medidas de prevención y control para poder atender tus resultados. Hasta ahí. ¿Cuándo y cómo lo van a responder? El cuándo y el cómo, pregunta de oro que suele presentarse en la empresa. ¿Cuándo hago los cuestionarios y cómo los vamos a hacer? Ok. El cuándo lo tienen que definir ustedes, tienen que tener un plazo en el cual van a respetar para aplicar los cuestionarios. Se tienen que aplicar todos en conjunto. La guía 1, la guía 2 o 3, según aplique, y la guía 5, que es el de datos generales. Todos en conjunto, en promedio te tardas 1 hora, cuando mucho, en aplicar los cuestionarios, en darles una charla de introducción a la norma, también ya viene incluida en esa hora. Entonces, realmente es práctico, pero sí necesitas aplicarlos todos en conjunto y terminar que contesten todo completo. Algo que les sugiero es no les vayan a poner como un cronómetro, porque el cronómetro lo que va a hacer es estresarlo. Lo que queremos aquí es que contesten de manera sincera y que se tomen el tiempo para responder. Les comento, normalmente la aplicación de cuestionarios, cuando ya se ponen a contestar los colaboradores, no se demora más de 20 minutos, el promedio que me ha tocado. Cuando mucho, sí, a lo mucho 40 minutos, pero por cuestiones de apoyo. Ahora, algo importante aquí, si tienen colaboradores que tengan alguna discapacidad en cuestión visual, auditiva, o que no saben leer o escribir, hay que apoyarles. Tiene que ser una persona que les apoye. Y la manera en que van a aplicar los cuestionarios también va a ser un poco diferente, porque a lo mejor las palabras se les van a hacer extrañas. Tiene que ser un instructor que esté capacitado para poder explicarle las preguntas sin que sean tendenciosas las respuestas, para que la persona pueda responder de la mejor manera, sincera y con las posibilidades que tiene, para tenerlo en cuenta, porque como aplica a todos los colaboradores, hay que tener en cuenta también a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Aquí les muestro un pequeño extracto de los cuestionarios. Viene la sección o la pregunta y nada más hay que seleccionar la respuesta o sí o no. Es en el caso de la guía 1, este es un pedacito. Nos muestra por secciones, en este caso acontecimiento traumático severo, y viene la pregunta. ¿Ha presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo algún acontecimiento como los siguientes? Si tiene alguno de estos, la persona, o ha padecido alguno de estos, tendría que poner aquí la tachecita de sí, o un puntito, o colorearlo, lo que ustedes le vayan a poner aquí en instrucciones. De preferencia, pues es una tachecita. Ya que haya respondido, así es como les va a estar respondiendo, se va a ir con las siguientes preguntas, pero así es el formato realmente como se maneja comúnmente en los cuestionarios. Algo importante, los cuestionarios me preguntan, ¿pueden ser físicos o digitales? ¿O cuál tiene que ser? Los cuestionarios se pueden aplicar tanto físicos o digitales. Si son digitales, hay que tener el banco de datos de información de los cuestionarios que respondió el colaborador y tener la seguridad de que el colaborador fue el que respondió los cuestionarios. Por ello hay aplicaciones donde les pueden servir muchísimo para aplicar estos tipos de cuestionarios. Te ahorras muchísimo tiempo, porque créanme que la forma de evaluar los cuestionarios y de calificarlos sí requiere mucho tiempo, que se los digo por experiencia. Entonces, se pueden apoyar con una herramienta digital, estaría mejor. Este es un extracto de la guía 2 y de la guía 3. Ok, la guía 2 y 3 tiene la misma objetivo, que es identificar los factores de riesgo psicosociales. La única diferencia es que en la guía 3 le agregan más preguntas por lo del entorno organizacional favorable, que no viene en la guía 2. Esto es por el volumen de colaboradores que hay en el centro de trabajo. ¿Cómo viene el cuestionario? Principalmente me pone oraciones que van dirigidas hacia el colaborador respecto a su percepción a las condiciones laborales, y me pone 5 opciones para responder.
Siempre, casi siempre, algunas veces, nunca y casi nunca y nunca. Y esas opciones son las que debe de responder el colaborador marcando con una tachecita para dar cumplimiento a la misma. Tiene que poner nada más una opción, no se vale que me ponga dos. Si yo veo que en el cuestionario me pone dos, ese cuestionario se anula, no me sirve, no funciona. Tengo que poner una opción, no puedo dejar en blanco tampoco porque eso afecta los resultados, entonces tiene que calificar respondiendo a cada una de estas de acuerdo a cómo se siente. Va a haber algunas secciones que ahí mismo le van a mencionar si le aplican o no, de acuerdo a lo que le van a establecer, pero este es de a grosso modo el formato del cuestionario. Muy bien. La parte de aspectos a tener en cuenta al momento de responder los cuestionarios, les recordaba nada más esto de que tienen que incitar al colaborador a que sea sincero y honesto. Los resultados realmente lo que va a ayudarles es a servir a la organización, no tanto porque vaya a afectarlo a él, sino que realmente le va a beneficiar al colaborador, que se enfoque en el lugar de trabajo, hacerle ver que va a evaluar las condiciones laborales de donde está trabajando y no concentrarse en otros trabajos que tengan, porque suele también pasar que los colaboradores tienen otros trabajos por fuera y es normal, es parte a lo mejor de lo que están haciendo para salir adelante y está bien, pero hay que tener claro de que lo que estamos evaluando es del entorno de la empresa donde está trabajando, ahí donde se está aplicando los cuestionarios y no de otras empresas que tengan por fuera. El tiempo para responder, no hay un tiempo establecido. Yo les comparto que más o menos entre 50 minutos se tardan cuando mucho, ya con la introducción y todo del tema, para responder los cuestionarios. Y hay que responderlos considerando el último bimestre de lo que han vivido en el centro de trabajo. Es decir, si yo estoy contestando el cuestionario de factores de riesgo psicosociales guía 2 y guía 3, tengo que explicarle al colaborador que lo responda siendo consciente de su percepción del centro laboral de los 2 últimos meses a partir de la fecha que le hago el cuestionario. No más de 6 meses ni más de 1 año, sino 2 meses, porque lo que queremos es lo que está pasando actualmente y no lo que pasó atrás. El análisis y resultados, ya casi para finalizar, tenemos aquí para explicarles qué es lo que mide la norma. Aquí tenemos las categorías que son, digamos, los factores psicosociales, los que pueden ser tanto negativos o positivos, que los pone como categorías. Ya que tengo identificadas las categorías, tengo los dominios. Cada categoría, por ejemplo aquí, ambiente de trabajo, se compone de un dominio que es condiciones en el ambiente de trabajo. Esas condiciones son aquellos factores psicosociales que pueden ser positivos o negativos. Las dimensiones que vienen aquí, por ejemplo, en condiciones de ambiente de trabajo, aquellas que influyen en estas de condiciones, tenemos condiciones peligrosas e inseguras, condiciones deficientes e insalubres, trabajos peligrosos. Estos tres componen a condiciones en el ambiente de trabajo y este es parte del ambiente de trabajo. No sé si me siguen hasta aquí la idea, que se van integrando. Y lo que hace la norma es, con estos cuestionarios, poder detectar qué nivel de factor de riesgo psicosocial tiene ¿cómo se dice? ¿Qué nivel de afectación tiene el colaborador en factor de riesgo psicosocial? Ya sea, pues tiene una percepción de riesgo psicosocial medio, alto, nulo, bajo, muy alto. Y así con cada uno. Factores propios de la actividad se integra por carga de trabajo y por falta de control de trabajo. Y carga de trabajo se integra por, y aquí ya tenemos la lista. Esto es como se hace la segmentación para que se pueda entender un poco mejor qué es lo que se está realizando aquí. Para evaluar los cuestionarios, en la norma nos dice cómo, pero la metodología se las comparto si es algo manual, realmente sí requiere su tiempo, porque aquí nos comparte, por ejemplo, esto es tal cual como viene en la norma, nomás les puse un pedazo. Cada pregunta, que serían los ítems, la pregunta 1, 4, 23, 24, etcétera, me dice qué valor tiene si un colaborador respondió, por ejemplo, en la pregunta 1 me puso la tachecita en siempre. De la 1 vale 0, ok. De la 4, si me puso casi siempre, el valor es 1.
Si en la pregunta 23 puso casi nunca, pues ¿qué valor tiene? El 3. Y así tengo que estar relacionando de acuerdo a lo que respondió en cada pregunta y a lo que seleccionó el valor que tiene. Y ya después del valor, cada uno de esos valores se va a ir calificando, ambiente de trabajo, las condiciones, y me va a estar segmentando qué calificación tengo en cantidad. Ahí en la norma me establece los parámetros y algo así es lo que se tiene de relación. Es uno que elaboré y se los comparto a manera de ejemplo. Cada pregunta, por ejemplo, en la pregunta 1, ¿qué mide la pregunta 1? Se enfoca al ambiente de trabajo, donde va a medirme las condiciones en el ambiente de trabajo y en específico las condiciones peligrosas e inseguras. En este caso el colaborador pues tiene una percepción de 1. Okay. Este es un resultado que les comparto de cómo sería una estructura de un resultado, no es digamos el oficial, pero es como una idea para que vean por qué nos va a ayudar mucho a interpretar esta parte. La calificación general de este colaborador sacó 112, está a nivel alto, no está muy alto todavía, está en alto. ¿Qué es lo que le afectó para tener esa exposición a factores de riesgo psicosociales? Aquí ya podemos las categorías. ¿Sabes qué? El entorno organizacional salió como muy alto. ¿Por qué? Es que en el parte de reconocimiento de desempeño, aquí ya me está diciendo que está siendo afectado este colaborador. ¿Por qué razón? Y aquí ya me puedo meter más a fondo a ver qué está pasando. Es que él tiene la percepción de una escasa o nula retroalimentación del desempeño o escaso o nulo reconocimiento y compensación. Se fijan que ya puedo ver qué es lo que está pasando, cuáles son los dolores que está presentándose en la empresa, y así puedo verlo por cada categoría, es decir, por cada factor psicosocial, y puedo ver precisamente dónde están esos riesgos psicosociales, que en este caso son los que están de rojo. Aquí ya, con un simple vistazo puedo ver qué problemas hay aquí en este colaborador que tenemos que atender. Bueno, ya para finalizar, aquí tenemos digamos, como termómetro de los riesgos y de las acciones que se tienen que realizar, que realmente son las que vienen implícitas en la norma, que viene desde, si está el riesgo nulo, es un riesgo que realmente te resulta, ahí le ponen la norma despreciable, que realmente tú no lo percibes, no lo tienes controlado, no hay problema, no te pide más cosas. Si es riesgo bajo, pues hay que hacer una difusión de la política con mayor reforzamiento. Si es medio, ya tienes que hacer equipos de trabajo. Si es alto, ya tienes que empezar a trabajar en la parte de mediar en los factores de riesgo psicosociales, los mecanismos de prevención y de control hay que reforzarlos. Y si es muy alto, vas a hacer también lo anterior, pero adicional tienes que mandar a canalizar a un colaborador a su evaluación médica y clínica. Las medidas y planes de acción hay que tener, les mencionaba, definir políticas, programas, disponer de mecanismos seguros, enfocados precisamente a los aspectos que veíamos de los factores de riesgos psicosociales que están presentes, a medidas de prevención. Las medidas de control, vamos a tener las medidas de intervención, evaluaciones específicas con psicólogos o intervenciones de ser necesarias. Las intervenciones de primer nivel van a ser las que tú vas a participar con el colaborador, a reestructurar la parte de políticas. Las de segundo nivel van a ser las acciones que vas a integrar al equipo para toma de decisiones, de tomar en cuenta su comunicación y cómo van a resolver el problema. Y la del tercer nivel ya es cuando requiere la atención de evaluación clínica o médica en caso de que sea necesario de acuerdo al colaborador. Este es un ejemplo del mecanismo de plan de control y de prevención. Tienen que poner los objetivos, a quién aplica, si es a la empresa o algún área o departamento, qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer, qué personas son las que van a verse involucradas aquí, si hay recursos o materiales adicionales que tienes que integrar y observaciones que se presenten en las reuniones. Y ya con ese puedes establecer por mes y año, como pusiste fecha de cuándo lo vas a hacer, el mes, en este caso, y el año de qué es lo que vas a hacer, y vas a pasar la información precisamente aquí en el recuadro. Y la parte de inspección, ya para cerrar, hay que conocer a tu inspector. Va a llegar con un gafet. Precisamente te metes a la página de conocetuinspector.stps.gov.mx
y vas a ir precisamente a verificar tu inspector y a validar la orden de inspección para precisamente evitar que llegue alguien que no sea un inspector. ¿Quiénes pueden inspeccionarnos? Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nada más a nivel federal. El estatal, si viene con un convenio con Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, lo puede hacer, de lo contrario no está facultado. Y las unidades de verificación que están previamente autorizadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social son los que nos pueden inspeccionar. De manera general, la inspección puede darse por tres cosas. Uno, que el trabajador dé un aviso a Secretaría de Trabajo y Previsión Social de que no estemos cumpliendo con la norma y nos puede llegar un inspector. Otro va a ser por sorteo de Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y por último, que ustedes hagan la solicitud de lo mismo. Las sanciones probablemente son escalonadas, las pueden encontrar en el artículo 115 y 117 y no se aplican de manera inmediata, son dependiendo de las faltas, llega un inspector, te deja un comunicado y de ahí ya pasa a realizarte una segunda revisión después de 3 a 6 meses. Esto dependerá de cada inspector para que lo tengan en cuenta. Y no se va a multar por los colaboradores que te calificaron como en alto, muy alto. Aquí lo que viene a hacer la sanción es por no cumplir, por tener políticas, medidas, aplicar los cuestionarios. Eso es lo que multa, no si los colaboradores te salieron muy altos o no, para que lo puedan tener en cuenta. Y bueno, ya para cerrar, para poder, ya mencionaba las sanciones, las pueden encontrar en el 115 y 117. Y a manera de conclusión, recalcar por la importancia a que difundir esta información, establecerla, cumplirla, tener presente las obligaciones, los recursos que van a necesitar y ver más allá del cumplimiento, porque es un área de oportunidad por una buena estructura organizacional y poder establecer una adecuada cultura en desarrollo organizacional de la misma. Apóyate de expertos en lo que necesites, no todos sabemos naciendo todo ni somos todólogos. Acuérdate que no estás solo, si requieres ayuda, puedes consultarnos en lo que requieras, apóyate aquí con el ingeniero Carlos, brinda herramientas también para apoyo precisamente en esto de la norma, pero aunado a todo lo anterior, si tú estás en esta parte del proceso, recuerda integrar la parte de alguien más que te esté ayudando, integra al equipo, involúcralo para que esto pueda salir airioso y lo puedas tener en cumplimiento. No sé si hay algo más que tengan de dudas, por mi parte sería todo. En verdad les agradezco su tiempo, su atención. Espero haberles brindado un poco de información para fines de poder dar cumplimiento a la misma.